enriquecedor. ¿El Señor de qué nos habló? ¿De qué es este año? El año, bueno, más bien la década, ¿verdad? De la restitución. Diga conmigo restitución. Yo quiero hablarte acerca de cómo actúa la restitución. ¿Alguno interesado? Diga conmigo, ¿cómo actúa la restitución? Vamos a orar, ¿qué te parece? Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, hoy te pido, abre nuestro entendimiento, que no sea yo hablando, ni a mi manera de poder enseñar tu palabra, sino que seas tú enseñando e impartiendo de tu manera. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, y convierte este mensaje en tanto sea necesario, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Antes de ir a lo profundo de cómo actúa la restitución, quiero poner unos fundamentos. Y el primer fundamento es que Dios nunca faltará ni fallará a su palabra. ¿Qué es esto? De acuerdo a la Escritura, Dios busca cumplir su palabra diligentemente y apresuradamente, porque su palabra es el reflejo de su integridad. Es decir, mis amados, hay tres atributos de Dios que actúan en la restitución. Y el primero es la justicia. Diga conmigo justicia. Dice la Escritura que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Te acuerdas? Dice la palabra que Él perdona la iniquidad y la rebelión, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero si estamos hablando de que no tendrá por inocente al culpable, también me habla que no dejará al justo sin bendición. ¿Alguien aquí recibe eso? Segundo punto, segundo atributo, Él es misericordioso y poderoso. ¿Qué es esto? Al Señor le place dar generosamente toda especie de bondades a fin de recompensar a los justos. Me dirás, yo no soy justo por mis propias obras. Qué bueno, porque el hombre a sí mismo no se puede justificar. Es Jesucristo el que nos justifica. Amén. Tercer atributo, Él imparte su espíritu. Diga conmigo, Él imparte su espíritu. ¿Para qué? Para que todo lo que hay debajo del sol se cumpla conforme a su orden. ¿Amén? Ahora, estos tres puntos importantes de los que te he hablado se van a enfocar completamente a lo que hoy te quiero mostrar, a la restitución. Y para poder ser restituidos, nosotros tenemos que observar cuidadosamente lo que hicieron ciertos siervos de Dios en la palabra para poder recibir la restitución. Amén. En la Biblia Reina Valera, vamos al libro de Ruth, capítulo 2, verso 11. Y vamos a leer del 11 al 14. Y dice la palabra: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y mira, aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Aquí en este pequeño versículo me habla del nuevo nacimiento. Es decir, tú y yo estábamos aferrados a un padre y a una madre, no ciertamente natural, aun cuando lo pueda hacer, pero no nos apartábamos de ellos porque deseábamos ser como ellos o buscar lo que ellos hacían o recibir algo de ellos. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador, Él ahora es nuestro Padre, Él ahora es nuestra Madre, y nuestra obra es soltar aquello a lo que yo estaba aferrado
para ahora caminar bajo su guía. ¿Alguien conmigo? Por eso vos le está diciendo: aplaudo lo que hiciste. Te apartaste de tu padre, de tu madre, y dejaste tu tierra y seguiste a tu suegra. La suegra tiene la representación del Espíritu Santo, pero vamos a profundizar. Dice la palabra en el 12: Jehová recompense tu obra. ¿Alguien quiere ser recompensado? Diga conmigo: restitución. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Wow. ¿Alguien quiere eso? Dios de Israel. Y aquí nos muestra la siguiente cláusula: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mi hermano, mi hermana, si tú no estás refugiado bajo las alas del Señor, o si te quedas dormido mientras que el Señor imparte su bendición, no puedes recibir restitución. Diga conmigo: necesito estar bajo las alas del Señor. Y continúa la palabra: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Por qué hizo todo esto Ruth? Primer punto muy importante: para ser restituidos necesitamos ser sensibles al Señor. Por eso es también este ayuno, para ser sensibles al Señor. Ella fue tan sensible, en su propio entendimiento no hubiera dejado a su familia para seguir a su suegra. ¿O tú sí? No, ¿verdad? Ella fue guiada por el Señor. Su sensibilidad a Dios provocó que ella estuviera bajo las alas del Señor, y eso fue lo que trajo como consecuencia una profunda confianza y una gran determinación, al punto de que el Señor profetizó sobre ella. El Señor, Booz es tipo del Padre. ¿Sí me entiendes cuando digo tipo del Padre? Booz está profetizando sobre ella y está declarando: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Quiero que veas por qué le está diciendo esto. Booz vio a todo lo que ella tuvo que renunciar para poder llegar al lugar donde el Señor la había llamado. Yo tengo una pregunta para ti: ¿a cuántas cosas has tenido que renunciar para llegar hoy hasta aquí en el Señor? Muchos tuvieron que renunciar aún hasta a sus propios hijos, a su propia familia. Aún han renunciado a sus propios sueños, a su antigua vida. Y podríamos escarbar muchas cosas, pero es el Señor de lo que hoy te quiere hablar. De todo aquello que tú has renunciado, el Señor te quiere traer restitución. El Señor por eso restituyó a Ruth. Ella había dejado su pasado y el Señor le restituyó asombrosamente. Pero hasta que tú y yo somos completamente obedientes a Dios, hasta que comenzamos a mostrarle al Señor: sí, yo quiero ser obediente, hasta ese momento viene el canje de la restitución. ¿Por qué? Porque Dios se agrada en que tú le honres. Dios se agrada en que tú le obedezcas. Pero más se agrada a Dios cuando te envía restitución. Yo le quiero hablar a los padres. ¿Qué sientes cuando castigas a tus hijos? Feo. Pero ¿qué tal cuando los premias? Sientes hermoso. ¿Cuánto no más el Señor sentirá hermoso de restituirte? Y quiero mostrarte
¿cómo podemos ver nosotros que comenzamos a ser restituidos? En la Biblia dice, en el libro de Salmos 40, verso 2 y 3 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y agrega, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el Señor me explicaba algo. Dios dio la orden a muchos de nosotros que saliéramos de la angustia, que saliéramos de la desilusión, que saliéramos de la enfermedad. Pero al ver Dios que no salimos nosotros de ese pozo, Él mismo metió su mano y con su poderosa gloria nos sacó de ahí. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver que su poder es tan real que aún sin pedirle algo, Él actúa. Y hoy tú y yo estamos congregados para poder recibir restitución de aquel que interviene para bendecir a su pueblo. Mi amado, muchas de las bendiciones que recibimos he descubierto que vienen envueltas en un papel que dice: clama a mí, yo te responderé y te llevaré a recibir lo que preparé para ti. Es decir, todas las bendiciones que tú recibes, no ciertamente las comienzas a disfrutar en el momento. Tienes que hacer algo. Y es el Señor el que te está diciendo: ya tienes tu bendición, pero ahora clámame para que aún te enseñe yo a usar con lo que ya te bendije. El Señor, mis amados, no solamente ha hablado restitución para que seamos muy bendecidos, sino que encontré algo muy interesante. El Señor nos restituye para probar también nuestra reacción. ¿Cómo vas a reaccionar ante la bendición? Tengo una pregunta. ¿Qué harías ahorita si el Señor te restituyera con $1,000,000 de pesos? Quizás muchos se volverían locos. ¿Cuál sería tu reacción ante eso? Yo encontré en la Escritura que tenemos que responder sabiamente a lo que el Señor nos va a dar. Tenemos que responder sin apartarnos de Él. Tenemos que reaccionar con temor y con temblor. Es decir, mis amados, soy restituido para ser inspiración de los demás. Soy restituido para mostrar mi temor de Dios también en los demás. ¿Alguien hasta aquí va conmigo? Es decir, hay grandes consecuencias si tú y yo respondemos a la restitución sin sabiduría. Y te las quiero comenzar a dar. En Primera de Reyes, capítulo 16, verso del 1 al 4, estamos hablando de cuando no respondemos sabiamente a la restitución. Amén. En la versión del mensaje dice: la palabra de Dios llegó a Jehú, hijo de Hanani, con este mensaje para Baasha. Mira lo que dice el Señor: te tomé de la nada. ¿Alguien aquí estaba muy lejos del Señor cuando lo fue a libertar? ¿Cuántos pueden coincidir? El Señor a mí también me tomó de la nada. A mí me tomó del bote de la basura. Aquí de la nada y del bote de la basura. Continúa la palabra: siendo tú un completo don nadie. Alguien también dice: yo también lo era. ¿Sí? ¿Estamos juntos? ¿Alguien se identifica con estas dos características? Y te establecí como el líder de mi pueblo Israel. Mira, está diciendo: te tomé de lo que nada era y te puse en lo que sí es.
Digan conmigo restitución. Vamos, díganlo fuerte, restitución. Si ven la realidad de que estás conectando. Pero este hombre no respondió sabiamente a la restitución. Mira lo que dice. Pero seguiste el camino de Jeroboam, haciendo pecar a mi pueblo Israel y haciéndome enojar por su pecado. Y ahora las consecuencias, digan conmigo, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Son que quemaré a Baasha y su régimen quedará en cenizas y su destino será idéntico al de Jeroboam, hijo de Nabat. La gente de Baasha que está en la ciudad será devorada por perros carroñeros y cuervos carroñeros comerán a los que están fuera de la ciudad. Está muy intensa esta palabra, ¿verdad? El Señor me explicaba algo. Cuando viene la restitución, diga conmigo restitución. Vamos, dígalo fuerte. Cuando viene restitución, el Señor te saca del abominable destino que te habías trazado. El Señor destruye todo tipo de maldición que había sobre de ti, pero te establece como un gran depósito de su gracia. Todo esto había venido sobre este hombre, pero la misma pregunta te la quiero hacer otra vez. ¿Qué haces cuando el Señor responde en restitución o en gran bendición a tu vida? Tenemos que responder sabiamente. Diga conmigo, tengo que responder sabiamente. Quiero mostrarte a un hombre muy conocido en la palabra, al rey Ezequías. Dice la palabra que Ezequías tenía gran celo por la adoración a Dios. Él buscaba aferrarse a los mandamientos del Señor. De hecho, la Escritura dice que Dios lo libró de muchas guerras. Una en específico fue la guerra contra Sennacherib. En esa guerra dice la palabra que el Señor envió al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová mató a 185,000 hombres de guerra que asediaban al rey Ezequías. Ezequías no tuvo que hacer nada. Fueron más los que cayeron por la espada de Jehová que por la espada de Ezequías. Pero justo cuando vino esos tiempos de Sennacherib, Ezequías cayó enfermo. ¿Te acuerdas? Y en ese momento dice la palabra que él oró fervientemente. O sea, no vino a orar y, Padre, por favor, sáname. Ándale, por favor, sáname. Tú eres... No. Yo creo que Ezequías clamaba a grito partido y le gritaba al Señor: yo he sido fiel, yo te amo, yo te honro, en mis tiempos te honré, en todo tiempo de mi vida te he exaltado, oh Jehová, por favor sáname. Y la Escritura añade que el Señor ahora envía de regreso al profeta Isaías y le dice: yo te voy a sanar y agregar 15 años más de vida. Diga conmigo restitución. Este rey, cuando fue sanado, automáticamente vino un gran avivamiento a todo Israel. En Jerusalén había danzas, arpas, panderos, danzas, a causa de que el rey había sanado, pero no a causa del mismo, sino que Jehová de los ejércitos había intervenido con mano poderosa. Pero diga conmigo, Ezequías no respondió sabiamente. Dice la palabra, y te lo quiero mostrar. Ezequías se olvidó de Dios. Ezequías se enfrió. Y antes de mostrarte este versículo, quiero clavar una espina en tu corazón. ¿Qué haces cuando el Señor te sana? Muchas personas, yo escuchaba a un predicador que más o menos decía esto. Muchos llegan con problemas de gastritis y le dicen al pastor: ore por mí. Y
pastor ora y se manifiesta en muchos la sanidad, pero en muchos otros no. Y este hombre fue a orar y le dijo el Señor: ¿para qué los sanos si van a regresar a su antigua manera de vivir? ¿Alguien conmigo? ¿Para qué quieres que el Señor te bendiga grandemente si vas a volver a meter la pata grandemente? ¿Aquí alguien conmigo? Es decir, mis amados, quiero mostrarte algo muy fuerte del rey Ezequías. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 24. Y en la Biblia el mensaje dice: Ezequías se enfermó de muerte. ¿Te acuerdas lo que te platiqué? Y oró a Dios, y Dios le dio una señal tranquilizadora. Te voy a hablar de la señal. Esta señal que el Señor le dio fue: ok, Señor, ya fui sanado, pero ¿cómo voy a corroborar que esto es real? Y el profeta Isaías le dice a Ezequías: bueno, puedes pedirle que atrase 10 escalones la sombra del sol, o que adelante 10 escalones en la sombra del sol. Y dijo el rey Ezequías: cosa fácil es que se agregue, cosa difícil es que regrese. Y se manifestó esa señal, y ya no solo era sano, sino que la señal del Señor, dice la palabra, que lo había tranquilizado. Pero mira lo que dice: pero en lugar de agradecer Ezequías dicha señal, lo hizo, ¿qué dice? Arrogante. O sea que ya sentía como que él era más que el rey. Él era aquí son mis tiros los buenos, ¿verdad? Y mira lo que dice la Escritura en el siguiente verso: y esto hizo enojar a Dios, y su ira se extendió sobre Judá y Jerusalén. Mi amado, te voy a decir algo muy feo. Ezequías, después de haber vivido uno de los mayores avivamientos que tuvo Israel, hace enojar al Señor y ahora es llevado preso a Babilonia, porque no supo el tiempo de su visitación y no tomó en sabiduría la restitución. Al contrario, él le dio la espalda a Dios y se enfrió. Quiero insistir en algo. ¿Cómo vas a reaccionar en el momento en el que el Señor traiga bendición a tu vida? El Señor pone algo en mi corazón. Muchos están orando por su familia. Muchos están clamando para que sean salvos. ¿Cómo vas a reaccionar cuando ellos vengan y te toquen y te digan: aquí estoy mamá, aquí estoy papá? ¿Les vas a dar un bibliazo o les vas a mostrar el amor del Padre? ¿O les vas a decir: hasta que llegaste, baquetón? ¿Cómo vas a reaccionar? Nosotros, mis amados, tenemos que ser sabios, entendidos, porque eso va a reflejar nuestro temor a Dios. Tenemos que mantenernos en el Señor, tengamos mucha bendición o no tengamos absolutamente nada. ¿Por qué? Por eso el salmista declaraba: Señor, no me bendigas grandemente, porque me puedo olvidar de ti. ¿Te acuerdas? Pero tampoco me dejes sin nada, porque puedo robar y puedo renegar. Vayan conmigo. Mis amados, ¿cómo vamos a reaccionar? Quiero recordarte que nuestro corazón fácilmente se corrompe. Tenemos que ser temerosos de Dios. Estamos hablando restitución. Yo estoy acabándome la garganta clamando por tu restitución, por tu bendición, porque es mi deseo, como tu pastor, verte completamente bendecido. Dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ese es mi anhelo de Dios para ti.
pero necesito mostrarte el semáforo en ámbar. El Señor ha declarado bendición. ¿Cómo vas a reaccionar? Ezequías se apartó. Pero ahora yo encuentro en la Escritura un hombre muy atrevido, un hombre al cual mi deseo es que muchos nos parezcamos, y es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo se acerca con Elías y le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Le está diciendo: Elías, en el momento en el que tú te mueras, sé que hay bendición, pero yo quiero obtener esa bendición y mi restitución. Quiero recordarte que la restitución es colocarte en el lugar de máxima bendición, volver al lugar de gran bendición y ahí darte más. ¿Vas conmigo? Es decir, doble bendición. Diga conmigo, doble bendición. Doble bendición. ¿Alguien está interesado en eso? Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Diga conmigo, restitución. Vamos a decirlo fuerte. Restitución. Restitución. El profeta Eliseo me llama la atención. Le está diciendo, nos está enseñando a nosotros que para tomar restitución, primero tenemos que tomar el lugar de hijos. ¿Queda claro? Dios no va a bendecir a un nieto. Dios no tiene nietos. Amén. Dios solamente tiene hijos. Y quiero mostrarte este principio. El profeta Eliseo nos lo está mostrando. Para que yo reciba toda bendición que va a venir del profeta Elías, yo tengo que tomar mi posición correcta. Es decir, nos habla de la posición correcta para heredar todo lo que Dios ha dispuesto. Eliseo le está diciendo a Elías: Elías, sé, porque Eliseo no era el único profeta. ¿Cuántos lo saben? Había muchos profetas. Eliseo le está diciendo a Elías: quiero ser yo tratado como tu primogénito espiritual. Quiero ser yo tratado como el que va a resaltar en bendición por encima de todos los demás profetas. Porque si soy tratado de esa manera, entonces genuinamente recibiré el doble del espíritu que ha reposado en ti. Amén. Esto me lleva al libro de Deuteronomio, en el cual nos habla del principio de la primogenitura. Si tú tenías 10 hijos, como alguno por aquí muy cercano, si tú tenías 10 hijos, el primer hijo, por ejemplo, tú dividirías en partes iguales la herencia. Ajá. Pero la manera correcta no es esa bíblicamente. En vez de dividirlo entre 10, tendrías que dividirlo entre 11. Y ese 11 y ese primero van juntos. ¿Vamos de acuerdo? Porque el primogénito se lleva el doble de toda la bendición que los demás. Ajá. Ahora, quiero mostrarte una realidad. Aquí el Señor nos está diciendo: para que tú puedas recibir mayor bendición que los demás, tienes que ser primogénito. ¿Primogénito cómo? Me dirás: pastor, muy tarde, soy el hijo número 13. No importa. Primogénito en el Señor. ¿Cómo? Engendrado del Padre.
¿Cómo? Con Cristo en mí. Amén. ¿Cómo? Sabiendo que Él es la gloria, la bendición en mí. ¿Por qué? Porque al momento de lo que Elías le dice a Eliseo le dice a Elías, quiero una doble bendición, le está diciendo, quiero ser un genuino hijo espiritual tuyo, un heredero por encima de ellos. Y curiosamente la palabra me muestra que Eliseo recibió el doble de milagros, el doble de todo lo que tenía Elías. Mis amados, esto mismo que sucedió, que es la impartición del Espíritu. ¿Te acuerdas cómo empezamos en esos 3 atributos? Que el Señor imparte su Espíritu. Al momento de que Elías recibe toda bendición que él no tenía, toda bendición que él nunca había pedido, todo aquello que era para Elías, pero ahora lo recibió Eliseo. ¿Alguien dice amén? Ahora este mismo principio yo lo veo actuando en otro hombre, en Moisés. La obra que hacía Moisés era muy difícil. Él estaba pastoreando a más de 4 millones de personas. Y Moisés le dice al Señor, en pocas palabras, ya no puedo con esto. Y el Señor habla y le dice, reúnete a todos los principales de Israel, porque voy a impartir sobre de ellos esa porción que yo he derramado sobre de ti. ¿Alguien viene aquí? Amén. Y al momento de que ellos reciben esa bendición, Moisés reposa y todos los principales en Israel son promovidos a una mayor unción. ¿Te das cuenta? Es decir, la restitución siempre traerá a tu vida reposo, traerá descanso, traerá alivio. ¿Alguien conmigo? Al momento, mis amados, que nosotros somos restituidos, Dios mismo toma nuestra carga y Él mismo se la lleva. Y quiero mostrártelo en la palabra. Vamos a Isaías, capítulo 61, verso 7. Mira lo que dice. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Mírame un momento. ¿Cómo te sientes cuando estás muy cargado? ¿No te sientes así? Avergonzado y deshonrado. El Señor está diciendo, cuando viene sobre de ti una doble bendición, una doble porción, un tiempo de restitución, aún yo tomo tu carga, aún yo tomo lo que piensas tú que debes llevar, cuando soy yo el que lo debo de llevar. Y continúa la palabra, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y una alegría eterna será suya, pues yo el Señor amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Por eso es tan importante cómo vas a reaccionar ante la bendición del Señor. ¿Qué sentirías que dijeran, ay, sí, mira, esta familia es muy bendecida, pero de un pésimo testimonio? Qué horrible. ¿A quién estarán vituperando? ¿A la familia o a Dios? A Dios. Por eso es importante comprender qué es lo que yo tengo que hacer. Y no hay vuelta de hoja, ser temeroso de Dios. Ven conmigo. Mis amados, quiero recordarte algo, más bien colocar
otro ladrillo en tu corazón de la restitución. La restitución siempre va a provocar que lo estéril comience a florecer. Y te lo muestro. Ahora Eliseo con un conjunto de hombres, muchos profetas. Ahora él tiene su propia compañía de profetas y los lleva a una ciudad, y la ciudad, dicen los profetas, es muy buena, tiene muy buenas condiciones, tiene todo lo que deseamos, pero profeta Eliseo, el agua está contaminada. ¿Qué pasa cuando el agua está contaminada? Nada crece, hay esterilidad. ¿A poco no? Y encuentro en la palabra algo impresionante. Dice la escritura que Eliseo tomó un tazón nuevo. Diga conmigo, tazón nuevo. Préstame tu atención. El Señor hablaba. Si Eliseo hubiera respondido de la manera anterior a mi bendición, nunca hubiera habido una manifestación. Pero ¿qué hizo? Toma el tazón nuevo que representa la restitución, que representa todo lo recibido de parte de Elías. Quiero recordarte que él recibió una doble porción. Y en ese tazón que está representando el nuevo mover, dice la palabra que él coloca sal. La sal somos tú y yo. Representa tu autoridad y la mía. Es decir, que ahora toma lo nuevo de Dios, toma su autoridad, lo echa al manantial y el profeta declara: Dios ha sanado estas aguas. Y se cumplió la palabra. Las aguas en ese lugar fueron completamente bendecidas. Pero hay algo importante. Esto para Eliseo era un tropiezo. Si no sabía cómo responder, nunca iba a avanzar su bendición. Es decir, que la restitución te obliga a avanzar en el camino sin que nada te detenga. No sabes cómo vas a responder, pero como tú estás en el lugar donde Dios te quiere tener, es el Espíritu Santo el que comienza a inspirarte, el que comienza a influir en ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Es el Señor en ti. ¿Alguien conmigo? Pero también la restitución te va a obligar a ti. Diga conmigo, mi obligación. El Señor te va a obligar a ti a actuar en autoridad espiritual. ¿Qué es esto? El profeta Eliseo, si no hubiera abierto su boca para declarar estas aguas son sanadas, nunca hubiera existido sanidad en esas aguas. Quiero recordarte que tú tienes autoridad en tu boca. Y a través de ti el Señor quiere establecer su reino, quiere establecer su justicia, quiere establecer su poder en el lugar donde tú estás. Pero tienes que regresar a usar tu autoridad espiritual. Amén. La autoridad espiritual, ¿cómo funciona? En la oración. Si tú no estás orando, no puedes ejercer autoridad. La autoridad no es lo mismo que tú haces con tus hijos o con tu empleado. La autoridad espiritual mueve el mundo que no ves naturalmente. Ahora, quiero entrar a otro punto. La restitución dependerá. Escucha lo que digo. La restitución dependerá de tu intercesión y de tu reconciliación. Y quiero mostrártelo en la palabra. Vamos al libro de Job, capítulo 42, verso 10. Dice la palabra, Job 42, 10. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Qué pasó primero? Oró, fue bendecido. Dale su atención, por favor.
¿Qué hizo? ¿Qué fue primero? ¿La oración o la bendición? La oración. Mis amados, en estos días, el Señor me hizo, al momento de que yo hice este mensaje, me hizo entender, si tú no oras por aquel que te ha agredido, por aquel que ha hablado mal de ti, por aquel que ha infringido tu corazón, que te ha lastimado, que ha generado un sinfín de cosas contra tu vida, yo no te puedo bendecir. Y encuentro esto, hasta que Job oró por sus amigos. Porque digo, con esos amigos que tenía Job, ¿para qué queremos enemigos, verdad? Hasta ese momento fue bendecido. Mira, te pongo un escenario. Job en ese momento ya había sido restaurado en su cuerpo. Dice la Escritura que él había pasado por momentos de sarna horrible, pero no había recuperado su economía. Sus hijos, bueno, estaban muertos. No tenía absolutamente nada. Aún su alma estaba afligida, aún su alma tenía pesar por lo que había pasado. Y entonces el Señor, me imagino yo que le habló y le dijo, ora por ellos. Y hasta ese momento fue cambiado su manera de vivir. ¿Por qué? Porque Job ya había mostrado que él le servía al Señor con un corazón puro, pero no tenía bendición. Y su restitución se manifestó hasta que la actitud de Job cambió. ¿No será que el Señor está esperando que cambies tu actitud? ¿Actitud en qué? En orar por mi agresor. En orar por aquel que me trató mal. El miércoles hablábamos, hemos estado hablando de que no es suficiente el perdón. ¿Te acuerdas? El perdón es para mí. Sí, yo lo perdono a él, la perdono a ella. No me debe nada, mi corazón se sanó. ¿A poco no? Pero ahora el Señor nos está llevando a la reconciliación, a trabajar por la paz. ¿Estás conmigo? O sea, ¿alguien aquí quiere ser restituido? Te estoy trazando el mapa. Primero lo perdono, luego me reconcilio. O sea, no es, sí, ya, no pasó nada. Tengo que trabajar para reconciliarme. Pero en ese ínter viene lo que te estoy hablando hoy. Orar por él o por ella. Mi hermano, quiero preguntarte, y no me lo tomes a mal, si tú has pasado por una violación, ¿has orado por tu violador? O más bien estás esperando verlo con un bat o con un cuchillo para que aprenda a no meterse contigo o con alguien más. ¿Has orado por aquel que se metió a robar a tu casa? ¿Por aquel que te robó algo muy preciado? ¿Has orado por el que te bajó a tu esposa o a tu esposo? Tenemos que cambiar nuestra actitud ante aquel que nos está agrediendo. ¿Has orado a favor de aquel que te ha levantado falsos? ¿Aquel que ha mentido de ti? ¿Aquel que te ha insultado? ¿Aquel que te ha criticado? ¿Has orado a favor de él? ¿O simplemente, ya lo perdoné, ya, el Señor lo perdona, en fin, ya, no lo vuelvo a ver? ¿Quieres ser restituido? ¿Alguien quiere ser restituido? Amén. Tenemos que reconciliarnos y tenemos que orar por ellos. No te estoy diciendo, ve y vuélvete tu cuate del violador. No me malentiendas. Hay ciertas cosas que nunca se van a dar. Yo te estoy poniendo el escenario para que oremos por nuestro agresor. Porque yo veo en Job que hasta que él oró por sus amigos, él salió de total pobreza, pero provocó que la carga que venía sobre sus amigos no llegara.
Porque la Escritura me dice, en todo esto habló bien Job, pero no sus amigos. ¿Ven conmigo? Es decir, al momento de que los amigos de Job empezaron a criticarlo, a decirle de cosas, estaban acarreando sobre de sí juicio. Mira, cuando tú hablas mal de alguien o tú agredes a alguien, para ti acarreas juicio. Pero cuando alguien lo está haciendo contra de ti, ese alguien acarrea juicio. Ese alguien, mis hermanos, está escribiendo su acta de decretos por los cuales está preso. ¿Estás conmigo? Es decir, que cuando tú ahora te levantas a orar por ese que tiene acta de decretos contra de ti, comienzas a limpiar su acta que era contraria. La misma acción que hizo Jesús a favor de ti. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.